Bienvenidos a En la Mira de la Ley. Así es, en este programa pues que tocamos diversos temas de derecho, de política, de coyuntura, de seguridad y todo aquello pues que te puede importar y te puede servir, algo realmente de valor. Hoy queremos tocar un tema muy importante, es tema de la seguridad en nuestro país y el crimen organizado. Básicamente este crimen está pues creciendo, hay una sensación en la población de que hay impunidad porque vemos a fiscales, a jueces liberando a personas que en un operativo han sido intervenidas y pues lo cual causa un desorden total y una incertidumbre en la población. Para ello hemos invitado a una persona con amplia experiencia en temas de seguridad y que hoy pues ejerce el cargo de congresista y ha sido también en su momento ha sido almirante de la Marina de Guerra del Perú, no es nada menos que Jorge Montoya. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, un gusto estar en el programa. Don Jorge, ¿qué opinión le merece este crecimiento del crimen organizado en los últimos años en nuestro país? Quisiera ponerlo en contexto de lo que está pasando. Cuando uno analiza una situación tiene que verla globalmente, no particularmente un punto, sino ver todo el escenario. Acá empezamos con el Foro de Sao Paulo. Les parece raro escuchar, pero el Foro de Sao Paulo, dentro de sus consignas, tiene la desestabilización de los gobiernos que no están en su línea ideológica. Ya lo hizo hace algunos años con Chile, con Colombia. Intentaron hacer acá en el Perú, pero acá nosotros lo ganamos y elegimos democráticamente a un comunista, ¿no? Y luego lo hemos sacado también al comunista. Nos ha costado trabajo. Entonces estábamos en una situación diferente al resto de países de la región y hemos salido fortalecidos de esto. Entonces ese Foro de Sao Paulo es una injerencia externa en el país, con la desestabilización que tiene como consigna emplear los métodos que conocen para subvertir el orden. Entonces, ¿qué ha sucedido? Primero, la inmigración venezolana en cantidades asombrosas. Así es, y no solamente eso, hemos visto, almirante, que hace unas semanas atrás capturaron a un gran número de personas, supuestamente extorsionadores, donde encontraron peruanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, es decir, pues unos injertos de todos los países en un crimen organizado ya en el Perú, ya instalados. Y no solamente se indica que es un grupo, son muchísimos grupos. Así es. Esto viene de afuera, es una violencia importada. Los venezolanos han traído violencia al país, a los criminales peruanos los han contagiado de esa violencia que acá no existía. Se han juntado los países de la región, acá en el país, como se mencionaba, Colombia, Ecuador, Venezuela. Los inmigrantes que llegan tienen muchos de delincuentes. Son enviados precisamente para generar el caos. Otra de las cosas que se necesita para poder entender el problema es la influencia interna. Interna tenemos la trata de personas, tenemos la minería ilegal, tenemos el narcotráfico, ¿no? Tenemos la extorsión, o sea, una serie de factores que se convierten en el crimen organizado que influyen en la seguridad del país. Y la gente se siente un poco agobiada con esto. Un punto, para terminar la idea, un punto adicional es la percepción de seguridad es altísima en el país. Porque todos los días reciben noticias de crímenes, asaltos. Así es, el INEI, que es la institución de estadística, en el año 2023 indicó que el 26.6% de peruanos ha sido víctima de algún tipo de delito y el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró más de 1.100 asesinatos por encargo entre el 2020 y 2023. Es cierto, se ha aumentado la criminalidad, pero no es cuestión de este año, viene creciendo desde el 2010, 2012, por ahí como empezó a crecer poco a poco. Y se ha llegado a la situación en que estamos ahora, con las influencias externas. También hay influencia interna para desestabilizar, ¿no? Hay una influencia interna que se pretende desestabilizar al gobierno y emplean a los criminales para hacer esta desestabilización. Hay gente que está metida directamente con las mafias, sobre todo en Trujillo, cerca de Patás, que afectan la seguridad. Justamente la policía ha reportado más de 500 bandas criminales activas en Lima y en el Callao. Si esto solamente es en Lima y en el Callao, ¿cómo será en todas las provincias de nuestro país? Sí, bueno, tiene criminalidad, pero más es acá, está concentrada en Lima la gran mayoría de estas situaciones. Hay en el norte zonas calientes como Piura, Trujillo, Chiclayo, ¿no? Y en el sur menos.
menos que en el norte. También indican pues esta información que proporciona el propio Estado de que el Perú es parte del corredor de las drogas hacia el Brasil y hacia Europa, lo que genera pues el ingreso o la trazabilidad o básicamente la invasión en nuestro país del Tren de Aragua. Ha tocado un punto muy interesante con relación a las drogas. O sea, acá nadie mira el Putumayo. El Putumayo está creciendo y está siendo más grande que el Brain. Y no hay acción del Estado directa. Asignan responsabilidad a las Fuerzas Armadas, pero no le dan el presupuesto necesario. No le dan el marco legal que se necesita para operar. ¿No? Ese tipo de cosas nos va a costar caro si es que no ponemos un coto a esto rápidamente. Nadie habla del Putumayo. ¿Escuchaba algún comentario del Putumayo? Ninguno, absolutamente. Sin embargo, es más una o menos muy caliente. Pónganos en contexto para qué es lo que está pasando en el Putumayo. En el Putumayo están sembrando coca y están haciendo los laboratorios para procesarla, colombianos. Usan a los campesinos peruanos para la siembra y el cuidado del cultivo y ellos para la etapa de industrialización. Y sale hacia Brasil, hacia Colombia. O sea, y son cantidades, grandes cantidades. O sea, hay una zona desierta del Perú, desierta en la selva. Abandonada por el Estado, que está trabajando y por más anuncios que se le dice, más alertas que se le da al Estado, a la parte política, a la Comisión del Estado, no entienden que se necesita presupuesto para trabajar. Almirante, ¿usted considera que el Estado peruano está perdiendo soberanía frente al crimen organizado? Está perdiendo soberanía en muchas cosas y que tenemos que cortarlas y poner un fin a este tema. Una de ellas es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pretende influir en la soberanía interna del país, en la jurisdicción, en la parte jurídica y penetrando en las entrañas de la justicia en el país, y eso no está bien. Tenemos que aprender a respetar nuestra soberanía y defenderla, a lo que cueste. No podemos seguir en esa situación. El crimen organizado afecta parte territorial en algunas zonas. O sea, más que soberanía, tienen control territorial limitado y temporal. En el caso de Patás, por ejemplo, o en los barrios de la ciudad, en algunos barrios. Pero limitado. O sea, no tienen la capacidad todavía de poder tomar un área Almirante, grande. ¿Qué le parece esta noticia que hemos visto justamente de Patás, donde el crimen organizado pues ha terminado eliminando a los mineros, que son trabajadores, ¿no?, de una empresa, y pues incluso obligando a uno de estos jóvenes que mate a sus compañeros? O sea, ¿el crimen organizado tiene tanto poder y tanta impunidad? El crimen organizado está organizado y está vivo porque no se le combate como se debe combatir. O sea, está en zona de emergencia esa región ya casi un año y no ha habido mayores resultados. Yo creo que la labor de la policía ha sido muy pasiva. Como se enfrentan a bandas criminales bien armadas y ellos parece que no quisieran buscar el enfrentamiento, simplemente hacen presencia y van viendo y dando seguridad relativa a la zona, pero no hacen operativos para encontrarlos y destruirlos. O sea, acá tiene que hacerse una especie de operativo militar para poder acabar con la región, con la criminalidad en la región. Hoy escuché en las noticias, en las redes sociales, que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha dispuesto el toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana en Patás. ¿Esa es una medida que va a satisfacer o a combatir el crimen o simplemente es una medida más que va a pasar como algo intrascendente? Claro, siempre algo se podrá sacar de provecho del toque de queda, pero hay afecta una parte importante de la vida diaria, la economía de los locales que tienen atención al público hasta tarde. Se les ha quitado la posibilidad de seguir atendiendo y de, por supuesto, tener mayores ingresos. Ese es un tema complicado. Yo no hubiera dado una orden de esa naturaleza, ni tampoco hubiera cesado las actividades mineras en la zona. Esa gente, ¿con qué va a vivir? O sea, está diciéndoles a ustedes, durante 30 días no van a trabajar y por lo tanto no van a cobrar a fin de mes. Eso es algo realmente mal hecho. A su criterio de usted, este crimen organizado que hemos visto todos en lo de Patás, en las noticias, ¿qué sanción, qué pena se le debería aplicar? Yo considero que son terroristas y aplicarle la pena de cadena perpetua es lo que corresponde. Yo diría pena de muerte, pero no podemos hacerla hasta no retirarnos de la Corte. Así es, justamente en relación a ello, muchos otra vez están comenzando a tocar el tema de la pena de muerte y el retiro del Perú
de los tratados internacionales justamente que establecen que no se puede aplicar la pena de muerte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo he enviado un documento a la Presidenta de la República hace 3 años pidiéndole que se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder tener libertad y soberanía absoluta y poder dar las normas que se requieren para tener unas sanciones más fuertes como la pena de muerte para violadores, para asesinos, para sicarios. Estos asesinos de la mina, por ejemplo, merecen vivir, así como han matado a esa gente a sangre fría, riéndose y hablándoles. Eso no tiene solución, eso no tiene remedio, no se van a reciclar nunca. Ese tipo de gente debe tener una pena máxima, cadena perpetua por mientras y pena de muerte cuando exista. Entonces hay que tomar medidas drásticas para poder controlar esta ola de crímenes que tenemos. La pena de muerte, entonces, usted considera pues que sí sería una señal del Estado peruano al crimen organizado de que deben frenar o deben retirarse del Perú. Un mensaje fuerte al crimen organizado, y yo creo que va a servir, porque nadie quiere morir. Ellos son responsables de su muerte, porque son los que buscan el peligro, no es el Estado. ¿Usted cuál es su percepción del avance del Tren de Aragua en nuestro país? Es una organización, vamos a llamarla multinacional, viene operando con directivas claras, tiene un organigrama perfectamente establecido para poder mantenerse vivo. Dicen que algunos están en cárceles y de ahí dirigen, otros que están sueltos y dirigen de afuera. Yo creo que está afuera el jefe del Tren de Aragua, ahora no se conoce perfectamente quién es, se ha hablado de varias personas. Entonces este es un Tren de Aragua manejado por Venezuela, para causar daño en los sitios que considera que debe causar daño. Va aparejado con la política del Foro de Sao Paulo y la directiva de desestabilizar los gobiernos de la región. Normalmente el crimen interno pues lo combate la policía, lo investiga, lo persigue. Y es hora que las Fuerzas Armadas también formen parte de combatir el crimen organizado ahora que el Perú no se encuentra en estado de guerra. No se puede, o sea, las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento para la guerra, o sea, eliminan al enemigo. La policía tiene un entrenamiento para la paz y para mantener el orden civil. Convencen al enemigo de que se rinda y ponerle las esposas y hablan y entran, es diferente totalmente. Las leyes que protegen a la policía no están para proteger a las Fuerzas Armadas. O sea, la Fuerza Armada no puede dispararle a un peruano, puede dispararle a un grupo hostil, que es un grupo organizado, con una orgánica completa, que tiene capacidad de reclutar gente y de entrenarla. O sea, eso no es, las bandas organizadas no son así, entonces las Fuerzas Armadas no podrían operar. Estamos hablando ahora en este tiempo de un nuevo concepto que se escucha de terrorismo, ¿no?, urbano. Esa es una complicación para mí. El terrorismo es terrorismo en cualquier lugar. Si hacemos terrorismo urbano, no podríamos usar eso en Patás. Patás es un centro rural. Tendríamos que tener otra ley para el terrorismo rural y otra ley para el terrorismo acuático y otra para el aéreo. Terrorismo es terrorismo y nuestra ley de terrorismo lo cubre. Lo que falta cubrir es la calificación del individuo, porque están hablando de la teoría del terrorismo, es política, o sea, es un grupo que quiere alcanzar el poder y así se define el terrorista. Pero tendremos que dar otra definición nosotros al terrorismo que queremos calificar. No terrorismo urbano, sino cómo calificamos el acto terrorista y quiénes son sujetos de este acto y cómo se le va a llamar para que encaje en nuestra ley. Terroristas. Es simplemente aclarar eso. ¿El crimen organizado ingresaría en ese concepto que usted está dando? Claro que sí, porque lo que han hecho son actos terroristas, tiran bombas, esa masacre que han hecho es un acto terrorista. No, los han capturado, los han detenido, los han matado, es un acto terrorista completamente. El derribo de torres, un acto terrorista. Las dinamitas que ponen en la puerta de las tiendas, un acto terrorista. ¿Quién hacen eso? Esos criminales que están ahí. Entonces simplemente es calificarlos como estas personas que hacen este tipo de delitos son considerados terroristas y se le va a aplicar la ley del terrorismo. Una cosa así tiene que ser, pero no crear la ley de terrorismo urbano, no lo entiendo. Almirante, básicamente algunos postulan la idea de que la solución para combatir el crimen organizado es que el Estado debe invertir un poco más en inteligencia, a efectos pues de poder identificar a los cabecillas
y cortando las cabezas, como dicen algunos especialistas, se desarma el muñeco. ¿Usted cree que eso es así o debe haber otro camino? Vamos a hablar de inteligencia. La inteligencia tiene, para dos cosas se usa, para el frente externo o para el frente interno. Cuando uno lo usa para el frente externo son organizaciones de inteligencia que tienen personal de inteligencia, se infiltran en el país que vecino y hacen su trabajo de inteligencia de una manera ya prefijada. La inteligencia en el país interna, para el frente interno, se basa en la población, se basa en la información que la población puede proporcionar, que es la única que está en el sitio las 24 horas del día. Y los agentes de inteligencia del gobierno, de la policía en este caso, se infiltran en el barrio que quieren obtener datos y consiguen los datos. O sea, eso, si no existe esa relación, nunca vamos a detectar dónde están los asesinos y los criminales. Porque viven en la ciudad, en la calle donde vive uno, puede haber un delincuente de esta naturaleza. Entonces, la población juega un papel importante, preponderante para la lucha contra la criminalidad. Y la policía tiene que saber cómo llegar a la población para explicárselo y cómo trabajar con las juntas vecinales de esa manera, que sean su fuente de información. Y de esa forma se va a poder ir acabando poco a poco. Entonces, ¿usted considera adecuado de que el Estado peruano debe invertir en grupos de inteligencia, capacitarlos y justamente salgan a hacer su trabajo a efectos de identificar a las cabezas del crimen organizado? Claro, no es algo muy costoso. Tiene que tener plata para moverse en carro, tener su comida y punto. Paremos de contar, no se va a gastar en más. Y el resto es observar la zona, ver dónde están y informarlo. Y luego la parte operativa es la que tiene que actuar. Pero esa es inteligencia urbana para delincuentes nacionales o extranjeros que están acá, no para el frente externo. Son diferentes. Justamente el crimen organizado al que nos referimos está dentro del Perú y justamente se mueven dentro de nuestras ciudades, no solamente en Lima, y es a ello pues que se quiere combatir. Si no suena tan difícil que el Estado invierta en capacitar a grupos de policías para la inteligencia, en este caso interna, que no es complicado. ¿Por qué no se hace? ¿No hay una voluntad política real de combatir el crimen organizado? Yo creo que hay una falta en la conducción de la Policía Nacional, que es el tema propio de la policía, no de los políticos. Creo que falta un poco más de capacitación internamente. Por ejemplo, hemos dado la ley de poder abatir a un delincuente en flagrancia. Es una ley de mi autoría, que se ha demorado 3 años en salir, pero ya está vigente y se tiene que hacer reglamento. Pero esa ley, ¿qué requiere? Que la gente esté entrenada, porque si va a disparar, tiene que disparar al blanco que ha escogido, no al vecino. Y si no entrena, no va a tener efectividad. He estado preguntando en las diferentes comisarías que visito todas las semanas y resulta que en algunos casos no han disparado hace 4 años. Otros hace 5 años, otros 2 años. No hay nadie que esté entrenado y diga, sí, yo disparo todos los meses y estoy entrenado. Ninguno que los he preguntado me ha dado esa respuesta. Todos me han dicho, no, hoy no disparo hace 4 años. Entonces, con lo que usted nos comenta, la Policía Nacional no está preparada entonces para combatir el crimen, mucho menos el crimen organizado. Y más aún, no tiene las armas necesarias. A un criminal de esta naturaleza tiene que combatirse con una pistola que tiene más capacidad de tiros que un revólver. Ellos tienen revólveres todavía. Los revólveres es una arma bastante antigua, incluso algunos lo consideran de colección. No, son buenas y efectivas. Tienen menores fallas que las pistolas y tienen mejor posibilidad de dar en el blanco porque tiene un cañón largo, permite hacer la puntería muy bien. El tema es que necesitas mayor capacidad de tiros uno, por eso usa la pistola. O sea, el revólver puede ser un complemento, pero no el arma principal. Y eso no tienen eso. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que van a poder actuar si no tienen armas necesarias? Hay que pensar en todo, ¿no? Y acá hay una falla, no en dinero, porque el dinero hay, una mala gestión presupuestal en el Ministerio del Interior. Entonces, básicamente, si tenemos pues policías que no disparan, policías que no están capacitados en inteligencia, yo diría pues que de alguna manera alguien se está beneficiando con todo este crimen. ¿Quién se beneficia, aparte de los delincuentes, con este crimen? Como dice el dicho común o popular, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Quién es el que se está beneficiando con este desorden? El que quiere desestabilizar el país. Se benefician con esto, los del Foro de San Pablo están contentos, porque se está generando lo que ellos quieren, una distorsión en la sociedad para poder atacarla de alguna forma. Pero ¿quién es el responsable de esto en la policía? Desde mi punto de vista, el presidente Sagasti, cuando descabezó la policía, votó a 19 generales.
¿Sí? ¿Saben qué significa votar 19 generales con 30 años de servicio cada uno? Que se fue toda la experiencia acumulada de la policía en un día. La votó a la calle. Eso es inconcebible y merece una sanción. Falta la votación, todavía hay que pedir una reconsideración porque no nos alcanzaron los votos. Eso ha sido un punto de quiebre en el tema policial. Se ha dejado de entrenar, no ha funcionado la logística, la masa gris que dirigía esto se fue de golpe y se perdió mucho. Almirante, lo que se dice es que primero se debe investigar, luego se debe capturar. Es decir, primero investigo, reúno los medios probatorios que incriminan a las personas que voy a detener y luego pues paso a detener para que los fiscales y luego los jueces puedan sancionar o sentenciar a estos delincuentes. Pero lo que vemos hoy día en la práctica es que realizan grandes operativos, capturan a bastante gente y luego los liberan, y cuando se pregunta por qué se libera, o cuando los fiscales y los jueces responden por qué los liberaron, es porque no hay pruebas. Esto quiere decir que lo que está haciendo ahora la policía es primero detener y luego investigar, que era una práctica muy antigua de la autoincriminación, y eso vulnera un derecho fundamental. Nadie tiene por qué autoincriminarse. Entonces, yo creo que desde origen está funcionando mal. ¿Qué le parece a usted esta forma como se están conduciendo ahora las investigaciones, ¿no? O las intervenciones? Primero capturan y luego quieren investigar. Es un tema complejo y que tiene que buscarse una solución práctica para el tema. Yo diría que cada operación policial debería estar acompañada de un fiscal, para que el fiscal dé la conformidad de que la operación se ha llevado como corresponde y que al que han capturado es un delincuente que estaba cometiendo un delito. Porque es difícil hacer lo que está diciendo, de que investigar, o sea, retrasar todo. La investigación se tiene que hacer sobre la marcha ante una criminalidad como la que tenemos, y a veces de oportunidad. O sea, no es que todos los días van a hacer operativos y van a encontrar gente. A veces lo hacen, se presenta la oportunidad del blanco y se ataca. Pero no hay pruebas porque no hay pruebas, o sea, uno lo atacó ahí. Pero justamente en la investigación, o en el tema, cuando uno revisa los temas de inteligencia, dice que primero investigo o realizo mis operaciones de investigación, búsqueda, rastreo e identificación y reunión de medios probatorios. Luego que yo tengo todos estos medios probatorios, recién detengo. Pero, ¿por qué no se sigue este camino que justamente es lo que llevaría a sanciones efectivas? Porque no hay capacidad para abarcar todo el país así. O sea, ahí se necesita gente. Para hacer el seguimiento, tiene que tener mínimo una persona al día colocada en un lugar haciéndole el seguimiento hasta que encuentre algo que le indique que está cometiendo algún delito. O sea, es un tema muy, muy lento. Hay que trabajarlo de alguna forma, pero lo que se tiene que hacer es la inmediatez de la acción policial inmediata en un operativo. Ahí es donde tendría que ir con el fiscal, porque de ahí es donde lo suelta. Pero la inmediatez, ¿qué ocurre con la inmediatez? Van, detienen, no hay pruebas, liberan. Pero y el delincuente está en sobreaviso y avisa toda su red criminal y todos se ponen a buen recaudo. Pero ¿qué pasaría si se hace eso con un fiscal? El fiscal va a garantizar de que ese es la persona que ha cometido el delito por el cual lo están deteniendo, porque la policía lo detiene porque ha cometido un delito. Pero no tiene cómo sustentar que ha cometido el delito, ¿no? O sea, estamos jugando a la legalidad cuando estamos en un problema serio de supervivencia. O sea, hay que tomar medidas prácticas y drásticas. ¿Usted considera que se requiere alguien que lidere con conocimiento, de inteligencia, con experiencia en la labor de combatir el crimen organizado en nuestro país, o con lo que ya tenemos es suficiente? La policía con lo que tiene debe hacerlo. O sea, no necesitamos crear otra fuerza para organizar esto. Hay que buscar a los más capacitados. Ellos saben quiénes son los más capacitados, para que capaciten a la gente que le falta este sesgo de capacitación y seguir para adelante. O sea, personal hay, son 140.000 policías. Básicamente, con este actuar de la policía y del Estado, donde todos los peruanos nos sentimos inseguros, es más, cada vez escucho a más gente decir que se va del Perú, ya no por el terrorismo como en los 80, ahora se va del Perú por la extorsión, ¿no? Por el sicariato, por la inseguridad. Le voy a comentar una anécdota. Hace poco me encontré con un amigo alemán que había regresado al Perú después de un tiempo que se había regresado a Alemania. Estaba pensando en venir con su familia acá
porque consideraba que era uno de los sitios más seguros del mundo. Un alemán. ¿Por qué? Porque en Europa están a punto de terminar en una guerra. Hay una invasión, no una invasión, hay una inmigración musulmana tremenda. No se sienten seguros en su propio país. O sea, y están viniendo acá. Hay que ponernos a analizar por qué. Si tenemos dificultades y podemos vencerlas, pero hay que tomar la decisión adecuada y a la Fiscalía darle un remesón fuerte. La Fiscalía tiene un buen grupo de fiscales totalmente fuera de la ley, ¿no? que operan sin ética, sin principios, sin nada, buscando hacer daño simplemente, no sancionando la falta, que son muchos de los que han sido preparados por el IDL. Ese es un daño tremendo que se ha hecho a la parte de justicia, los tiene captados. Y también hay jueces así. ¿Cuál es su percepción? Justamente, mucho se comenta, es más, hace poco hemos escuchado en muchos medios de comunicación al ex fiscal supremo, Tomás Gálvez, ¿no? que se ha declarado nula su destitución, indicar él de manera expresa que el Ministerio Público está tomado por un grupo que justamente no responde a los intereses del Estado y responde más bien a intereses personales o de un sesgo político. ¿Esto es así? ¿Y qué tiene que ver en todo esto el IDL? ¿Tiene algo que ver el señor Gorriti? Porque también muchos mencionan su nombre. Sí, el IDL se ha encargado de ofrecer becas a los fiscales hace muchos años, no ahora, muchos años. Y tiene una base dura en el Ministerio Público. La fiscal de la Nación ha cometido delitos, se está acusando por una falta que no existe. A mí me ha pasado, a mí me ha denunciado por algo que no es un delito, es mi derecho. Y así como a mí, a otras personas igual, tratando de amenazar, de coactar para que uno no hable y no diga lo que tiene que decir. A la Fiscalía hay que removerla, hacer una reforma rápida de la Fiscalía para tratar de que se recomponga. Tal como está ahora, vamos perdidos. No cumplen las leyes. O sea, que el centro de la legalidad del país no cumple una ley dada por el Congreso es inconcebible. La Fiscalía está así y está haciendo campañas para decir que lo que está haciendo está bien. Y la gente piensa ahora que el Congreso está equivocado. Ha invertido dinero en cambiar la opinión pública, ¿no? Estas son cosas muy serias que no se comentan, pero que existen y suceden. ¿Y qué tiene que ver en todo esto el señor Gorriti? IDL. Gorriti es IDL. Y él ha manejado eso por años. ¿Cuál es su función de él? La gente no sabe, de repente no tiene información. ¿Cómo es que está involucrado el señor Gorriti en el IDL? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál ha sido su función? ¿Cuál es su rol? El señor Gorriti está en el IDL hace años, desde que llegó Toledo acá. Y recibe dinero de ONGs extranjeras. Y con ese dinero hace su trabajo ideológico, de izquierda totalmente, con los centros de poder del país. O sea, agarró a la Fiscalía y al Poder Judicial, sabiendo que de ahí se domina mucho. No puede entrar a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas son cerradas en ese aspecto. Entonces prepara cursos, le da becas para que estudien, se los lleva a los sitios que quiere dárselos, se los compra, en otras palabras. El tema de los cuellos blancos ha sido manejado por él. Tiene equipo de interceptación y de grabación de llamadas, porque si no, ¿cómo tenían información? Dentro pues de las corridas políticas, las personas interesadas en esto, que más o menos también ven temas de inteligencia, algunas veces han señalado pues que estos grupos con sesgo político de izquierda tienen acceso a interceptación telefónica indebida, sin la orden de un juez. ¿Eso es correcto? ¿Y cómo es que hubiesen podido obtener este tipo de herramientas o instrumentos para la interceptación telefónica? Comprándolos con el dinero que reciben de las ONG y actuando con va a ser difícil encontrarlos, ¿no? Tendría que hacer un seguimiento, buscarlos hasta encontrar de dónde tienen el equipo. Pero eso lo tiene que hacer la policía y la Fiscalía a la cual las tienen compradas. Es complejo el tema. Una de las cosas que se dicen, porque el fiscal que ha salido y otras personalidades, abogados, políticos, salen a decir que en este país el Ministerio Público interviene en la casa de ministros, de la presidenta, de congresistas, y nadie puede tocar al señor Gorriti. Ellos tienen que tocarlo. O sea, lo que tiene que tocar es el fiscal, hacerle una investigación fiscal para poder detenerlo. La policía tiene que colaborar también, pero como hay una bronca entre la policía y la Fiscalía,
por los temas que le he comentado de que no cumple la ley, la fiscalía y suelta a los presos, que suelta a los detenidos que lleva la policía. Entonces no hay una buena comunicación. El sistema de justicia tiene que funcionar como un engranaje. Jueces, fiscales, policía, OMPE, ¿cómo se llama? El centro de los encargados de las prisiones. INPE. El INPE, hasta la SUNAT, si queremos hablar de otro tema. Todos los que tienen que ver con los temas de delitos tienen que trabajar de manera coordinada. La única forma de salir adelante. Actualmente no lo hacen. Cada uno va por su lado. Muchas gracias, almirante, muchas gracias. No se olviden de mirar todos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde en La Mira de la Ley. Muchas gracias, almirante. Gracias por la invitación.